tardes, hermanos. En la reflexión que quiero compartir con ustedes hoy, quiero resaltar lo que aparece en el capítulo 2 de la primera carta, en los primeros versículos. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos queridos, qué bueno es que la iglesia del Señor, esto es un destacar de los apóstoles, de quienes han sido enviados a entregar el mensaje. Nosotros también hoy día estamos enviados y debemos destacar esto porque es el ejemplo que están siguiendo los tesalonicenses, donde ellos después se transforman en el ejemplo. Recuerden que son imitadores de los apóstoles y se transforman en el ejemplo para las otras iglesias de las regiones vecinas. Entonces, qué bueno es que podamos ver en el ejemplo cristiano el no dejarnos amedrentar. Amedrentar es sentir este miedo tan grande, por lo cual abandonamos los propósitos dados por Dios y comenzamos a hacer otras cosas y nos desvirtuamos. Cualquiera que puede ser que alguien quede en el camino, se estanca, otros abandonan, otros transforman la situación y comienzan a hacer otras cosas, pero todas esas alternativas hacen que uno se diluya, que nuestro cristianismo deje de alcanzar los propósitos que Dios nos dio. Por lo tanto, el ser amedrentados cumple con su objetivo. El apóstol Pablo acá nos muestra que lo que él vivió en Filipo, él habla de padecimientos y también de ultrajes. Y habla de que en medio de gran oposición ellos anunciaron el Evangelio de Dios. Entonces, hermanos queridos, el enfrentarnos a padecimientos, el enfrentarnos a una oposición, a un trato ingrato, a un trato duro, esto no tiene que ver con que, ay, es que no me quieren escuchar o me van a decir algo que me hiera. El apóstol Pablo habla también de ser ultrajados, de ser abusados, de que alguien abusó de ellos, pasó por sobre ciertas cosas, en este caso legales también, pero fueron abusados. Y es por eso, hermanos queridos, que yo quiero compartir acá un corto video, que lo tengo aquí en esta misma pantallita, para que nosotros podamos ver cómo es que los romanos castigaban de manera bestial para amedrentar, para que la gente abandone lo que está haciendo y por lo tanto se transformen en pasivos para el imperio. En este caso son imágenes de la película La Pasión de Cristo que nos sirven para poder mirar, observar un poquito cómo es que los romanos procedían en este castigo. En este caso sobre el Señor, pero el apóstol Pablo vivió cosa muy similar y por eso su espalda estaba marcada y su vida estaba marcada como un disidente, como un detractor, como un agente peligroso para el Imperio Romano. Así que les comparto esto y comentamos.
Este castigo era tan devastador, porque el látigo estaba hecho de cuero trenzado y endurecido al sol, hermanos queridos. Junto con eso, en las puntas, el látigo, algunos tenían pequeñas bolas de metal, de acero, y también trozos de hueso que al momento de golpear con la carne del ser humano le desgarraban y hacían heridas profundas. Incluso habían reos que en medio del proceso ya perdían la vida. El caso del Señor soportó esto y más, pero el apóstol Pablo sufrió cosas similares a las que el Señor Jesús también padeció por causa, por causa del Evangelio. O debemos decirlo así, no son padecimientos producto de un mal obrar, sino causa del Evangelio. Esto, hermanos queridos, era bestial, terrible, pero era a la realidad que se enfrentaba la iglesia del primer siglo. Recordemos que después está la historia de la iglesia, cuando también a los cristianos se les arrojaba en el circo romano como comida para las fieras o como un espectáculo al pueblo de una bestialidad terrible. Bueno, eso era el precio de seguir a Cristo en el siglo primero. Entonces, hermanos queridos, el consejo que podemos ver en la palabra es: no nos dejemos amedrentar. El Señor necesita una iglesia que en medio del padecimiento y en medio del dolor siga testificando de la verdad de Cristo. Aquí, en medio del padecimiento, el apóstol Pablo va a usar un término que lo usa él en dos epístolas, en Efesios y en esta que estamos viendo, y Lucas lo usa también en el libro de los Hechos, que es el denuedo o hablar con confianza. Está ligado a entregar el mensaje con veracidad y a la vez con valentía, sabiendo que al momento de entregar la verdad, posiblemente no es lo que el auditorio quiere escuchar, pero es la verdad de Dios. El denuedo, hablar denodadamente, hablar con valentía. Dice en un momento el libro de los Hechos que Bernabé se levanta con denuedo y le dice a los judíos que a ellos primero les fue entregado el mensaje, pero en visto que no la consideran, entonces ellos se van y le entregan el mensaje también a los gentiles, porque la palabra no ha sido recibida. Imagínense decir esa verdad. Tú estás ignorando y tú con toda tu religión no estás recibiendo a Dios. Dices que amas a Dios, pero no estás recibiendo al verdadero Dios. Esteban habla de una verdad extraordinaria, que desde siempre han sido rebeldes al Espíritu. Sin duda ahí Esteban también estaba con mucha valentía y con denuedo hablando, porque era una característica de la iglesia, de esta iglesia llena del Espíritu, que cuando es movida por el Espíritu y que cuando es visitada por el Espíritu no es para tener cultos más entretenidos, sino que es movida a la evangelización, es movida a tocar el corazón del perdido con el mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos queridos, necesitamos nosotros resaltar el denuedo. Las tinieblas siempre buscarán alguna forma o estrategia para silenciar la voz de quienes deben testificar que es la iglesia, hermanos. Incluso la deformación del mensaje del Señor por falta de denuedo en nuestros corazones. La deformación del mensaje es tan peligroso como el guardar silencio del mensaje. La deformación del mensaje y el no decirlo, el no comunicarlo, hermanos queridos, tiene como fruto final lo mismo, que es que esa persona se pierda. Porque una persona que no conoce bien al Señor no conoce del Señor. Por eso es importante
que nosotros podamos entregar el mensaje, aun cuando sepamos que hay oposición, pero con denuedo, con valentía de entregar la verdad. ¿A quién le gusta escuchar que tiene que arrepentirse de sus pecados? A nadie. ¿A quién le gusta escuchar que los grandes problemas que está viviendo son por su culpa? Que no ha de huir de los problemas, que a donde esa persona se vaya, los problemas lo van a seguir. ¿Por qué? Porque los problemas no son solamente por factores externos, sino que el factor interno que cada ser humano tiene, que tiene que ver con el pecado, que está en el corazón del ser humano y que solo Cristo lo puede cambiar. Entonces, hermanos amados, qué importante resaltar esto, que no nos dejemos amedrentar. Es nuestra tarea buscar a Dios para que esta valentía sea formada en nosotros, para que pueda estar en nuestro ADN como lo estuvo en la iglesia del siglo I, hermanos queridos. Es nuestra tarea. El Espíritu Santo estará ahí. La gran diferencia la hace el que nosotros podamos ser obedientes. Porque para practicar el denuedo, hermanos, posiblemente nos tiriten las rodillas. Como dicen por ahí, nos tiriten las veras, nos pongamos muy nerviosos. Pero el Espíritu Santo está ahí, impulsándonos. Si resistimos y guardamos silencio y esperamos que se den las condiciones de que no haya resistencia, hermano, eso es una utopía. Entreguemos el mensaje. El mundo siempre va a marcar oposición. Las tinieblas siempre se van a oponer para que el fruto del reino de Dios llegue a los corazones. Así que, hermanos amados, imitemos estas características de la iglesia, porque el Señor no ha cambiado. El Señor, así como estuvo con la iglesia. Imagínense, el Señor le dijo a Moisés que estaría con él. Su presencia irá conmigo, le dice a Moisés. A Josué le dice así como estuve con Moisés, estaré contigo. El Señor le dice a la iglesia que vaya y anuncie el Evangelio a todo lugar, que haga discípulos y que Él estará con nosotros todos los días. Hermanos queridos, es una promesa hermosa, pero debemos ser obedientes. El Señor no ha cambiado. El poder del Espíritu no ha disminuido. Posiblemente el factor sea nuestra obediencia por falta de denuedo. No le tengamos miedo a la adversidad. No le tengamos miedo, o mejor dicho, no callemos ante la adversidad. No nos dejemos amedrentar. No guardemos silencio en medio de la enfermedad, en medio de la problemática que estemos viviendo. No guardemos silencio. Sigamos confiando en el Señor y sigamos avanzando, porque Dios está con nosotros. Un abrazo grande. Sigamos creciendo en el amor del Señor según su palabra, en el Espíritu. Un abrazo grande.